Ok. En esta oportunidad vamos a estudiar la temática de la teoría de la tendencia, así como sus bases teóricas. Vemos que la teoría de la tendencia surge allá por 1950 como resultado del trabajo de muchos investigadores, y esta temática de la teoría de la tendencia surge en la Comisión Latina, CEPAL. Uno de los autores que es más representativo es Raúl Previs. El punto principal de este modelo es que para crear las condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario que la idea centro-periferia, es decir, que del centro vaya la periferia con el centro, en el sentido que él lo plantea es o se refiere a los países que en este caso son desarrollados, como el caso de Estados Unidos, Francia, ahora Europea, China, el gigante asiático, entre otros. Como sabemos, la teoría económica se mueve bajo esa óptica, en tanto que desde un país se mueve hacia la periferia todas las ayudas prestan de organismos financieros internacionales. Como sabemos, la gran bolsa de valores se encuentra en Nueva York. El Fondo Monetario Internacional son instituciones que se encuentran en los grandes países desarrollados. Y de ahí que surge la teoría del centro de la periferia. Pero quisiera que observemos el mapa de Latinoamérica, que comprende desde México, pasando por Colombia, Chile y Argentina. Son los países de toda América Latina y Caribe. El caso de Cuba, Jamaica, República Dominicana y entre las islas de las Antillas. Pero básicamente Raúl Previs fundamenta lo que es la relación centro-periferia. Estos son términos bastante básicos que los vamos a ir manejando dentro de esta presentación. Es justamente donde él plantea su idea alrededor de ese planteamiento. Básicamente puede decirse que él abre todo entre intelectuales. Y estamos hablando de actualidad, las teorías de los sistemas mundo, tener que la economía mundial pues, es igual y perjudica. ¿Por qué desigual? Porque unos países ricos se aprovechan de las necesidades de los países pobres para ofrecerles grandes cantidades de dinero en calidad de préstamo. Estos países, hablando de
subdesarrollados jamás van a salir de subdesarrollo, debido a que pasan a expensas, por así decirlo, grandes, de las grandes superpotencias a nivel mundial. Este perjudica, como puede observarse, la región latinoamericana es una región que históricamente ha pasado olvidada, ha pasado en términos económicos, ha pasado a ser regiones pobres, economías que no han podido llegar a un despegue económico, debido a que existe ese intercambio desigual entre las economías. Puede decir que la teoría de la dependencia es una respuesta teórica que surge en los años 50 y 70, científicos sociales. Es un grupo de personas, asesores de los diferentes países, que plantean esta situación de estancamiento socioeconómico en el siglo XX. La teoría de la dependencia combina el con la teoría que es el keynesianismo. Es una teoría que parte de John Keynes, por cierto, que parte que cuando dice que el Estado no debe de intervenir en la economía, pero resulta que él plantea que cuando la economía está en crisis, es el Estado el que debe de darle un rescate económico. Vemos cómo este es un planteamiento bastante desigual, porque si John Keynes plantea que son los estados los que deben de rescatar a una economía en quiebra, pero al mismo tiempo nos está planteando que los estados no deben de intervenir. En otras palabras, abre un mercado en un país y bueno, vamos a invertir. Caemos en quien va a llevar a cabo el rescate de la economía va a ser el Estado. Sacado provecho alguno alrededor del mercado. Esta es una relación justa. Y eso es lo que básicamente se dio allá por los años 1929. Recordemos que a lo mejor en bachillerato, en el nivel medio, ustedes les hablaron acerca de la recesión económica. Digo, en los años de 1929. Decir que en aquella época las economías tuvieron una caída. Bueno, cayó la bolsa de valores en Nueva York, Wall Street, y así se vinieron a pique todas las economías de todos los países. Esa se denominó la gran recesión económica. En el caso de John Keynes, eran los estados los que debían de inyectarle fondos a las economías. Pero ¿cómo un estado tiene algún beneficio acerca de estas? Por otra parte, la teoría de la dependencia está compuesta por 4 puntos fundamentales. El primero, lo vamos a dar literales: desarrollar efectivos dimensionales. Que demanda es que los países a nivel interno deben llevar a cabo una inversión que haya
demanda de productos que se produzca. Si vamos a hablar en términos económicos, agrícolas, los estados cultiven granos básicos, produzcan. En el caso de El Salvador, eminentemente agrícola, debe decirse que es quizás un 40%, me atrevería a decir que es industrialización, pero la gran parte de la divisa que tiene El Salvador es agricultura. El Salvador, por algo, para, para que aquí se da la relación entre la oferta y la demanda. Cabe decir que a mayor oferta habrá mayor demanda de productos. El Estado Nacional hago este proceso de en el literal B dice que también se debe reconocer el sector industrial, que es importante para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional. En el caso de nuestro país, que es la experiencia más inmediata que nosotros podemos observar que El Salvador es eminentemente consumidor, porque productor lo que produce es, como decíamos en el punto anterior, eh, lo relacionado a la agricultura. Pero somos consumidores porque estamos consumiendo vehículos, estamos importando maquinaria, estamos importando entre otros aspectos que nos llevan a ser un país eminentemente consumidor. En este caso, es importante, dice acá en el literal B, que el país reconozca que el sector industrial y tenemos tanto cuando se da los indicios de la industrialización durante la administración del coronel Óscar Osorio. En el tiempo se dio apertura al proceso de industrialización, se dio por supuesto, como construcción de carreteras. Vemos que en ese tiempo se otorga el derecho al voto de la mujer. Es importante este dato. Y cabe decir que también se reconocen muchos morales de la población. El seguro social, en donde ya el trabajador iba a tener derecho a partir de una cotización de recibir un derecho a tener medicamentos, una consulta, ser por el sistema naciente de salud. Bien, nos plantea el literal C, dar los trabajadores. Como decimos, si existe mayor poder adquisitivo en la población económicamente activa, ahí cabe este término, población económicamente activa. Si los trabajadores tienen obviamente más dinero en sus manos, habrá mayor demanda. También el papel efectivo, papel protagónico en la gestión de las condiciones de desarrollo nacional. Es decir,
que debe de repararse las carreteras, los puertos, los aeropuertos y todas las vías de acceso hacia el país para que obviamente haya un mayor desarrollo. Porque de lo contrario no estaríamos hablando de desarrollo, sino de aspectos que no llevan al desarrollo de una economía. Y dentro de cada país es necesario que se den cuenta de los países. Y esto lo recomiendan los organismos financieros internacionales. En el literal A, con que la moneda debe tener estable. Nosotros en el caso salvadoreño la moneda es estable porque ni siquiera es nuestra moneda, porque dependemos de los Estados Unidos. Si por ejemplo en Estados Unidos el siguiente mes hubiera una tremenda recesión económica, obviamente vería tremendamente, porque no tenemos nuestra propia moneda, así que dependemos básicamente de la economía norteamericana. En el caso, los organismos financieros que deben poner en políticas fiscales, poner políticas fiscales monetarias de recaudación de impuestos. Y acá hablamos de la famosa recaudación de impuestos. Sabemos que en nuestro país los pequeños y grandes comerciantes pagan sus aranceles. En el caso de los organismos están observancia de estos aspectos. ¿Qué nos hacemos la gran pregunta? ¿Por qué? Porque ellos tienen gran interés en esta economía. Si la economía decae, los países van a dejar de cancelarle los grandes intereses. Y aquí se da una relación económica desigual, porque los países desarrollados ahogan las países subdesarrollados porque estos países dependen mucho de los grandes préstamos financieros. Dice que los estados deben promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional. Es decir, que deben fortalecer y preparar las condiciones para que la industria pueda moverse. Si tenemos excelentes carreteras, los furgones o hablemos de los puertos marítimos, van a moverse eficientemente, van a moverse, va a haber una fluidez del capital, de la mercadería y por ende de su capital. En el literal C nos plantea crear una plataforma de inversión, dando prioridad al capital nacional. Sabemos que aquí hay de la que cortar. ¿Qué? Porque en El Salvador los capitales nacionales casi no dinero que se mueve acá es dinero internacional, porque el dinero producto de la actividad comercial ese se va para otros países, por ejemplo empresas transnacionales como la Coca-Cola que están operando acá en este país, la Constancia, son ejemplos de grandes empresas que esta plata que ellos obtienen no la dejan en El Salvador, o sea, que no se potencia los capitales nacionales. Y ahora no hablemos de empresas como empresas de telefonía, como Tigo, Movistar. Si no están por lo que les planteo, busquen allí en la web hacia dónde se mueven esos grandes capitales, a los grandes centros financieros. En ese sentido, como que no se le da prioridad a los capitales nacionales. Luego, en el literal dice que se debe permitir la entrada de capitales externos, siendo
prioridades ya establecidas de desarrollo nacional. Se debe fomentar la inversión extranjera. En El Salvador, que la parte extranjera se le está dando bastante prioridad, porque nosotros podemos observar que vienen muchos inversionistas a colocar sus grandes empresas acá en El Salvador, con algunas excepciones de algunas empresas que se han ido del país, pero son más las que vienen que las que salen del país, que operaciones. Excepciones que podrán haber sufrido caídas en sus ventas o producto de aspectos delincuenciales, falta de apoyo de los máximos empresarios del país, bueno, etcétera. Hay muchos aspectos que influyen. En el literal D dice que se debe promover una interna más activa. Deben de promoverse los estados. ¿Para qué? Para consolidar el proceso de la industrialización de Latinoamérica. Y es como El Salvador. Sueldos y salarios. Desarrollo social, ya decía, el seguro social data desde 1950, fecha en que surge y que básicamente fue un boom para en cuanto a los derechos laborales, porque recordémonos que anteriormente estos derechos laborales no se le eran reconocidos a la persona, y la persona trabajaba como esclavo y no tenía ni siquiera derecho a obtener una con el seguro, con la creación del seguro social ya se obtienen otros beneficios. Y el literal H dice que los países deben desarrollar una estrategia nacional que sea coherente con el modelo de sustitución de exportaciones. Respecto a debimos haberla visto allá en bachillerato, pero si no la vimos o no nos recordamos, podemos decir que el modelo de sustitución de importaciones en El Salvador funcionó de la siguiente manera. Acá hemos visto cómo en un principio fue el añil, la fuente de ingresos, luego pasó a ser el algodón y en mayor medida fue el café. El café fue por mucho tiempo fuente de divisas para El Salvador. Pero ¿qué sucedió cuando en Europa empezaron a perder eh, ventas los colorantes que se producían acá? Porque allá aparecieron colorantes sintéticos. Se dejó de vender el añil, que era fuente de ingresos. Luego se fue sustituyendo el algodón y luego el café, que se mantuvo por mucho tiempo, como ya les decía. Pero aquí, ¿qué es lo que se puede denotar en cuanto al modelo de sustitución de importación? ¿Qué es lo que consumimos? Importar es traer, por así decir, de un país como Estados Unidos, México, hacia El Salvador. Nosotros importamos vehículos, que importamos materias primas, porque no tenemos para producir. Y en ese sentido, nos plantea aquí que se debe proteger la producción. ¿Cómo? Imponer cuotas y tarifas a mercados externos, que los mercados externos deben de pagar sus aranceles también, no solamente los internos. Una propuesta que nos plantean los de DP, valga la redundancia, es en la y la SAL, que fueron la base teórica de la dependencia a principios, decíamos, de los años 50. Sin embargo, algunos autores
como Faleto. Ellos, las propuestas de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estas en un momento dado fracasaron. De condiciones en que surge propiamente la teoría de la dependencia. A final de los 50, que este modelo teórico más elaborado. Entre los autores de la dependencia tenemos André Revis, que es uno de los de la teoría, Teonotonio dos Santos, Enrique Cardoso, Edilberto Rivas. Tenemos a Rostov, que vamos a ver más adelante. Pero son los cuatro ejes fundamentales de esta teoría. Dice que esta teoría combina elementos neomarxistas con la teoría económica keynesiana. Es decir, que hay elementos de un enfoque ya, podríamos decir, renovado de los planteamientos del marxismo, ya como reelaborados del paradigma marxista. Es decir, más conservadores, más digeribles, podríamos decir. Las ideas económicas liberales que surgen, obviamente, en Estados Unidos, en Europa, la 20. Acá en El Salvador, en la época, Arturo Araujo, que depuesto por su vicepresidente Hernández de 1931 hasta 1944, que fue una de las primeras dictaduras militares que estuvieron en nuestro país y que fue el que dio inicio a esas dictaduras militares. A partir del económico de Keynes, la teoría de la dependencia está compuesta por cuatro centrales. Vamos a ver más detenidamente en el transcurso de la presentación. Veamos el planteamiento de Rostov. Rostov, que es uno de los teóricos de la teoría de la dependencia, plantea que el desarrollo como una etapa o mera etapa necesaria e inevitable en el camino hacia el desarrollo. Es decir, que él parte de la idea que, por ejemplo, Estados Unidos tuvo que haber sido un país subdesarrollado que pasó por esta etapa para llegar a ser desarrollado. Con toda esta premisa tengo mis dudas, porque Estados Unidos, que inició, fue un país desarrollado. Y si no recordemos la historia de las 13 colonias que se fundaron en Estados Unidos, provenientes de Inglaterra, fueron personas adineradas que tuvieron sus problemas internos allá y que emigraron hacia Estados Unidos y que se radicaron ahí y que ya traían sus capitales. O sea, esa parte, pero respeto la teoría de Rostov, pero no la comparto. Sin embargo, dice que continúa con la idea, el subdesarrollo no sigue un patrón idéntico en todo tiempo y lugar. Con esa teoría sí podríamos estar de acuerdo, porque básicamente hay países que han pasado por el subdesarrollo y que no son idénticos, porque esto obedece a ciertas causas eh, exógenas y endógenas. Cuando digo exógenas, hay aspectos que no dependen
de nosotros, por así decirlo, en el caso salvadoreño. No somos o no llegamos a un país desarrollado porque hay causas exógenas que nos limitan a ello. Pero también están las endógenas. ¿Cuáles serán las endógenas? Uno de los aspectos fundamentales que permea las economías, en este caso salvadoreño, y si nosotros nos damos cuenta, es el aspecto de la corrupción de nuestros funcionarios públicos, que se ha dado desde años anteriores, desde los gobiernos militares hasta los gobiernos civiles que se han sucedido desde 1989 en adelante. Y podría decirse que todo esto ha dañado las economías de estos países subdesarrollados. Luego, planteando que primero, para que lleguen a ser desarrollados, debe llegar a ser primero una sociedad. Es una economía que tiene un periodo que se caracteriza por una actividad de subsistencia, o sea, una sociedad que no importa productos, sino que subsiste a través de lo que produce, donde la totalidad de la producción está destinada al consumo, o sea, solo consumo. No se vende, recordemos que El Salvador por mucho tiempo y podemos hablar de la etapa feudal para este país, por mucho tiempo sobrevivió de la agricultura, pero no vendía, sino que solamente consumía. Vamos a aseverar que El Salvador ya pasó esta etapa. Una segunda condición es que previo al impulso inicial, que él la denomina como periodo de transición, durante la cual, dice, la sociedad nacional de la actitudes para poder y excelentes resultados de la ciencia y la tecnología moderna. Cuando hablamos de la palabra aptitudes, hablamos de capacidades. Y aquí cabe decir un término, la capacidad instalada de cada país. Si queremos comparar a El Salvador con México, ¿qué país tendrá mejor capacidad instalada para ya no digamos con Brasil? Brasil es uno de los mayores de Latinoamérica, pero sigue siendo un país subdesarrollado. Cabe decir que tienen mejor tecnología. Plantea que debe servir para los rendimientos de clientes. En esta etapa se constituye el Estado centralizado y eficaz, o sea, de apoyar a su economía. Se adoptan modernas y tienen ideas. Igualmente requiere cambios radicales en el aumento de la infraestructura, incremento de la productividad y la expansión del comercio. En esta etapa. También, de igual forma, El Salvador ya la plantea que, bueno, continuamos con el planteamiento de Rostov. El tercer planteamiento dice el impulso social llega con crecimiento rápido de sectores donde se aplican las técnicas industriales. Estos sectores son los denominados sectores guía. Que el tiempo se hablaba de ferrocarriles, de la transformación de alimentos, de la fuerza naval, la fuerza militar, entre otros. Y se caracteriza porque la tasa de aumentar del 5 al 10% del ingreso nacional. Se superan los antiguos obstáculos y resistencias al crecimiento, o sea, los obstáculos son que pudo haber tenido una economía de subsistencia,
Este se convierte en condición normal de la vida económica. El desarrollo se difunde y la industrialización se generaliza. Recursos naturales avanzados. No vamos a comparar a Brasil con la capacidad de El Salvador, que Brasil tiene su famoso río Amazonas, que es una reserva natural de la humanidad. Cabe decir, mejores capacidades. ¿Verdad? El caso de Panamá, que tiene su canal, que genera grandes divisas, aparte de ser un lugar donde pasan los barcos, grandes embarcaciones provenientes de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, y así. Pasamos una cuarta, la marcha hacia la madurez. Rostov la define como el periodo en que una sociedad ha aplicado eficazmente posibilidades de tecnología al conjunto, caracterizándose por un largo intervalo de progreso social, aunque fluctuante en el plazo por la inversión variable entre un 10 y un 20%. Aquí se sabe que el marco institucional del crecimiento del progreso en todos sus aspectos. Esta etapa también es cambio de la fuerza de trabajo, desplazamiento del sector industrial. Sabemos que unos países más tardados que otros. La revolución industrial en Inglaterra se dio allá por el siglo XVII, siglo XVIII y parte del siglo XIX. En El Salvador, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, El Salvador entró en su apogeo para la industrialización. Paradójicamente, somos un país industrializado, pero no desarrollado. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque no tenemos capital propio. No hay capital propio. La inversión es extranjera. Y repito la idea, somos un país industrializado, pero no desarrollado. Posteriormente, yo les voy a preguntar, cuando veamos las 5 condiciones, ¿en cuál etapa nos encontramos? Y ustedes van a decir, nos encontramos en una etapa de consumo, y ahí nos quedamos estancados. La era del alto consumo masivo. En esta etapa los sectores principales se mueven hacia los bienes y servicios de consumo, en razón de un alto y creciente ingreso superiores y la diversificación avanzada del aparato productivo. En este caso surge el Estado benefactor y se hacen primordiales los objetivos de bienestar y seguridad sociales. Igualmente, se incrementan las industrias productoras de consumo. El sector se convierte crecientemente en el dominante de la economía. De acuerdo con Stock, el desarrollo requiere un sustancial capital. Ese es un hecho. Si no hay inversión de capitales, no habrá desarrollo de la economía. Y vemos que países pobres, por así decirlo, países latinoamericanos, tienen que subsistir a través de los préstamos, famosos préstamos internacionales. Son economías eminentemente dependientes. Dice que el proceso histórico de crecimiento se detiene en la quinta etapa. Y nuevas satisfacciones imperativas, o sea, es la de no terminar.
más allá del consumo de los bienes materiales, que es la incitación a una mejor calidad de vida de todos los habitantes que integran la sociedad. Resumiendo, las etapas de Rostov son mecanismos que pudieran impulsar el desarrollo en un país, aunque fueron diseñadas tomando en cuenta el desarrollo de países como Estados Unidos y países europeos. Y ya decíamos que no todos los países siguen un patrón idéntico en el desarrollo. Una evolución favorable sustentada en la estabilidad de las principales variables macroeconómicas y un ambiente de crecimiento sostenido de la economía podrán hacer que un país pueda salir adelante. Mientras tanto, no. Nosotros podría decirse, que estamos en la quinta etapa, sin haber pasado las anteriores, o sea, en el alto consumo. En esa etapa es que, según mi criterio, nos encontramos, porque no hemos visto otra etapa. Estamos en la etapa 5. ¿Cuál es esta etapa? Alto consumo. Veamos la siguiente lámina. Aquí está la propuesta de John Keynes. Según Keynes, la economía debe entrar en equilibrio, pero con un alto nivel de desempleo. Para él, la desocupación existente en Inglaterra, lejos de ser puntual, era estructural. Frente a esto, la autoridad debía hacer un enérgico uso de la política fiscal. Debía subir impuestos y gastos gubernamentales para desatascar la economía. En el fondo, lo que proponía era que el Estado complementara el mecanismo del mercado del sector privado, que no conseguía resolver por sí mismo el problema. Ya decíamos anteriormente, John Keynes propone que sean los estados los que intervengan cuando las economías están en quiebra. Se dedica a la lo va mal, decía papá, hasta lo recupere. Y de allí, pues, que son planteamientos bastante conservadores, haciendo que el Estado lo de que es el contrario de déficit. Por ahí algunos economistas hablan de superávit. Si vemos los extremos, por un lado vemos déficit y por otro lado vemos superávit. Este es un término nuevo acá, que habrá que reconocerlo y colocarlo por ahí, ¿verdad? Las preguntas que en términos generales se les van a plantear para que ustedes al finalizar esta clase. De esta forma, plantea John Keynes, confiaba en que el gobierno podía y que en las economías. Y acá vienen los 4 ejes que decíamos anteriormente. Literal A, desarrollar una considerable demanda interna. Reconocer que el sector industrial es importante. Incrementar los ingresos. Promover un papel gubernamental más fundamental para reforzar la economía. Pero existe un nuevo enfoque. Foster Carter. Aquí como que me surge la idea que son 2 autores. 1973. En esta época encuentra 3 diferencias fundamentales entre el marxismo ortodoxo clásico y el neomarxismo. Podemos establecer la diferencia entre neomarxismo y marxismo ortodoxo. Ya hemos dicho en otras oportunidades que el marxismo es una concepción dogmática que no da lugar a otras ideas, pero vemos a un neomarxismo como hablando de
teoría ya renovada. En Latinoamérica se ha dado en hablar en los últimos tiempos del socialismo del siglo XXI, que es un marxismo disfrazado, o quizás ni marxismo, porque el marxismo es una teoría que plantea sus aspectos positivos, pero que ningún país de estos los ha puesto en práctica, porque el marxismo como teoría no es una teoría mala. El problema son las personas que acatan estas ideologías que no traen nada. Sabemos, aquí en el caso nuestro, la corrupción que se da de parte de unos elementos. Luego dice que el segundo aspecto que tiene una base de dependencia, primero el enfoque clásico se centra en el papel de los pueblos extendidos a escala mundial. Y un país monopoliza la economía de una determinada región. Por ejemplo, los chinos han tenido los norteamericanos. ¿Por qué? Porque recordemos aquella crisis de Huawei que se diera hace relativamente poco tiempo y que fue una crisis que se devino a esa competencia que existe entre Estados Unidos y el gigante asiático. Pero veamos, el neomarxismo, por un lado, plantea una visión de condiciones periféricas. O sea, la idea de Raúl Previs, que es el precursor de la teoría de la dependencia, es una teoría fundamentada en el enfoque neomarxista, porque habla de centro-periferia. En ese sentido, él nos continúa dando la idea desde las condiciones periféricas hacia el centro. El segundo previó la necesidad de la revolución burguesa en la información desde la perspectiva neomarxista actuales de los países del mundo. Categoría de debate. ¿Cuáles son los países del primer mundo? Podemos hablar de los Estados Unidos, los países europeos, pero habrá países de segundo mundo, probablemente que sí, pero la categoría sociológica nos habla a nivel latinoamericano y de algunos países y Asia, de países del tercer mundo. Dice que es operativo saltar a la revolución social, principalmente porque percibe que la democracia nacional se identifica fuertemente con páginas de élite y de la metrópoli, más que con posiciones nacionalistas. Y este es un hecho. ¿Qué plantea el enfoque clásico, marxista clásico? Este enfoque considera que el proletariado industrial era la fuerza de trabajo y que estaba llamado a ser la vanguardia para la revolución social. Este enfoque neomarxista insistió en que la clase revolucionaria debía estar conformada por campesinos para poder llevar a cabo un conflicto revolucionario. Y por ahora vemos a Carlos Marx. Marx clásico, la historia de clases separadas.
Y lo podemos ver en el devenir histórico. Podemos observar cómo se ha venido esa lucha de clases, una sucesión de luchas de clases, producto de un sistema capitalista ¿ya? Injusto. ¿Por qué? Porque es en este sistema que se da la explotación del hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre. Y es lo que efectivamente desata todo un debate acerca de que, cómo el proceso dialéctico de la doctrina política, por su parte, de que el Estado no ha existido siempre, justo, que vamos a ver más adelante algunos aspectos referidos a esto. La teoría de la modernización. Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la dependencia difieren en muchas áreas, también presentan algunas similitudes. ¿Cuáles son? El centro de investigación y el desarrollo del tercer mundo. Deben hacer para países del primer mundo qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se hace mal. Luego, el B dice una metodología y se de su revolución de estados nacionales, comunidad de análisis. Y vemos los organismos financieros internacionales están interesados en el estilo de vida de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque estos países prácticamente son colonias ya de estas grandes metrópolis. Si vemos el literal B, perdón, el literal C, el uso de visiones estructurales teóricas polares, en un caso la es tradición versus modernidad. O sea, alguien hablaba de ¿qué nos ha traído la modernidad? Pavimentación de grandes áreas vastas, donde se ha perdido grandes cantidades de bosque. ¿Y qué será entonces modernización o será desarrollo? ¿Habrá desarrollo en la modernización? Un poco dialéctico esto. Porque grandes extensiones de tierra han sido desechadas para construir grandes comerciales. Pareciera ser injusto, que sí, efectivamente es injusto. ¿Verdad? En otro caso, el centro versus la periferia, ¿verdad? Depende de que los países prácticamente se resisten a esta cuestión de injusticia. De la dependencia, las hipótesis referentes de los países del tercer mundo, tenemos que primero, el desarrollo de los del tercer mundo tener un grado de subordinación al centro. Esto es así. En Latinoamérica podemos observar ejemplos de educación, especialmente con un alto de industrialización. Por André G. Frank. También, por otro lado, los independencistas en general consideran que las naciones periféricas o subdesarrolladas experimentan un económico cuando los enlaces con el más débil. Un ejemplo de industrialización que se desarrolló en América durante los años 30 y 40, cuando las naciones del sur estaban centradas en resolver sus problemas económicos, como la Gran Depresión. Vienen los países y buscan desarrollarse industrialmente. O sea, esto no fue por antojo.
Y allí sigue la Segunda Guerra Mundial. Esto fue la escala de todo. Una tercera hipótesis, indica que los centros se recuperen de su crisis y restablezcan vínculos y un nuevo sistema periférico. Yo dudo de esta postura. Los países jamás han dado algo regalado a estos países. Si lo dan en calidad de préstamo o en calidad de ciertos compromisos, no sé, ahí quizás políticos, ideológicos o estratégicos. También aquí se da una relación de subordinación. Frank indica que en particular cuando los países del se refieren de guerra y crisis que han de su atención, van a incrementar su balanza de pagos, de políticas del tercer mundo. Estos países han visto afectados negativamente. Y un cuarto aspecto, una cuarta hipótesis se refiere al hecho de que las naciones más subdesarrolladas que operan en sistemas tradicionales feudales son las que tuvieron relaciones más cercanas con el centro. Cabe decir que ahí podría estar El Salvador. El Salvador es uno de los países que ha salido a flote a través de quizás préstamos internacionales y poder subsistir de su propia economía industrializada. Teotonio dos Santos afirma que la base de la dependencia de los países subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que de vínculos financieros o monopolios de los países del centro. Otros autores clásicos de la teoría de la dependencia son Baran, quien ha estudiado al final de la década del 50, Ver, quien ha los procesos de en los países del centro en los 70. Recordemos que estas teorías estaban por reinterpretación de la economía de la teoría económica marxista aplicada al centro histórico del capitalismo en América Latina, cuyos frutos se extienden hasta hoy en día. Sociólogos, economistas, profesores de universidades brasileñas, chilenas, mexicanas, investigadores de diversas instituciones nacionales, como Teotonio dos Santos, han dejado una importante obra escrita. Pero además, Teotonio dos Santos, militante popular latino. Podemos ver, señores, ¿cuál es el enfoque teórico de Teotonio dos Santos? A todas luces podríamos decir que es por su identidad en términos ideológicos, con su praxis histórica social. Ahí cabe muy bien la aplicación del término. Hay críticas a la teoría de la dependencia y una de las críticas es que no provee evidencia empírica exhaustiva. No es fundamental. Recordemos que los planteamientos de todos estos teóricos fueron fracasados, porque si mucho éxito hubiesen tenido, estos países ya fueran desarrollados. Más que eso, yo podría verlo como un planteamiento teórico de profesionales y como una propuesta teórica que ellos han hecho a los diferentes gobiernos, que no se haya tomado en cuenta la propuesta que ellos han elaborado. Tenemos la mirada más puesta hacia los países desarrollados
no nos dan ninguna carga de desarrollo, ya que lo que hacen es sumergirnos en una eh, dependencia económica. Luego dice que estos enfoques, este alto nivel de abstracción en su análisis, o sea, no tan concretos. Y la ciencia considera perjudiciales vínculos de estos países transnacionales, de quienes obtienen préstamos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Los vínculos pueden ser utilizados como medio de transferencia de tecnología, o sea, dar más tecnología para que se desarrolle. Y alguien decía por ahí, no es lo mismo personas especialistas que se están preparando, por decir en El Salvador, en ingeniería de software, trabajen y produzcan aquí, producto de una inversión extranjera, que estos países inviertan en preparación de personas especialistas, va a pagar sumamente caro. En El Salvador pagarían mínimas de salarios. Vemos por ahí una imagen y yo les preguntaría, ¿qué más bien dicho? En términos teóricos, es necesario insistir en que para que la explicación de la realidad económica y por tanto una correcta formulación de la política económica no basta con considerar eh, factores estrictamente económicos. La realidad que también el empleo, etcétera, de consideración otros sociales, como las instituciones, las culturas, las políticas, etcétera. El fenómeno tan difíciles de para los entusiastas del economicista. Podría decirse que la teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Pero, ¿qué hay de la intervención del Estado? El cariño de los neoliberales, los éxitos de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, avanzada, son los que han experimentado altos niveles de crecimiento económico y que modelo para muchos países. Hay problemas sobre explotación de obra, trato norteamericano, interés. Cabe decir que en comercialización de enclave para la exportación asociada al capital transnacional. Veamos la siguiente. Pero ¿cuál es el aporte que estos teóricos hacen? Referente importante rescatar que Estados Unidos es una colonia. La capacidad de desarrollo fueron colonias que lo crearon, pero la situación del subdesarrollo no es factores económicos. También se da un conjunto de elementos, ya lo decía. Eh, Indicaciones en cuanto a la clase que ustedes van a resolver una guía de esta clase, la cual ustedes inmediatamente después de responderla la van a enviar. Ya se les va a mandar el link para que contestemos las preguntas pertinentes. Esta es una actividad que los alumnos que no hayan estado presencialmente en la clase virtual no van a tener
siguiendo su clase. Cuando usted inscribió las asignaturas, usted sabe el compromiso que estaba adquiriendo. Pero hay algunos que me dicen, mire, voy a trabajar el día de mañana cuando sabe que tiene que... Ahí se va a tomar muy en cuenta. Probablemente de estar escuchando sus clases, quizás al final no va a hacer su examen, su laboratorio, vamos a ir sacando los puntos de las actividades que usted vaya, de la preparación virtual, porque se trata de que usted vaya adquiriendo las competencias necesarias, no llegar a hacer un examen y bien, gracias. Es importante tomar en cuenta todas estas indicaciones. Así que espero que haya quedado claro. Esperaría comentarios ahí en la plataforma o en el grupo de Facebook y este video ahí para que ustedes lo puedan visualizar y luego responder las respectivas preguntas.